Elena aceptó casarse la misma noche en que huyó de su casa. Pero lo más extraño no fue aquella promesa de matrimonio, sino el hombre parado bajo el cobertizo de la estación de diligencias que juró que nunca en su vida volvería a ponerse el sombrero de vaquero que sostenía en la mano. Si alguien los hubiera visto en ese momento, en medio del viento nocturno que soplaba arena por la calle principal del pueblo de San Aurelio, habría pensado que eran una pareja peculiar unida por el destino a causa de la desesperación. Pero la verdad era mucho más enredada y dolorosa. Elena Marín tenía entonces 38 años, más joven que la tristeza de sus ojos, y más vieja que los sueños que habían sido triturados hacía tiempo. Era hija de un talabartero que alguna vez tuvo cierta fama en la región. Pero desde el día en que su padre murió, el pequeño taller al final de la calle también decayó junto con la tos seca de su madrastra y la adicción al juego de su medio hermano. San Aurelio era el tipo de pueblo del oeste donde todos se conocían por sus nombres, por sus deudas, por sus escándalos y, a veces, por las heridas que intentaban ocultar bajo abrigos gruesos. De día, el lugar estaba lleno del sonido de los cascos de los caballos, el martilleo de la forja, el piano ronco que llegaba desde el salón, pero de noche solo quedaba el azote del viento contra las cercas de madera y la tenue luz de las lámparas de aceite en las pequeñas ventanas. Elena creció entre el olor al cuero, al aceite de pino y al polvo de heno seco. Cuando era joven, llegó a imaginar que se casaría con un hombre trabajador. Tendría varios hijos y viviría una vida difícil pero tranquila. Pero el oeste no era un lugar que otorgara a mujeres como ella el derecho a vivir con normalidad. A los 19 años, se enamoró de un joven que pasaba por el pueblo en un tren de carga, quien prometió volver en el primer invierno con nieve. Él nunca regresó. A los 27 años, estuvo a punto de casarse con un ranchero de ovejas viudo. Pero la boda se canceló cuando él descubrió que Elena no podía tener hijos tras una fuerte fiebre que sufrió en su adolescencia. Desde entonces, este pequeño pueblo la trataba con una mezcla de lástima y desprecio familiar reservada para las mujeres solas, especialmente para aquellas que aún eran hermosas pero no pertenecían a nadie. La belleza de Elena no era ostentosa. Estaba en sus ojos color avellana, que siempre parecían esconder una historia no contada, en su cabello oscuro, recogido en un moño en la nuca, en la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar a los demás sin llegar a someterse. El problema era que a los hombres de San Aurelio no les gustaban las mujeres que parecían saber resistir sin romperse. O querían a alguien dócil, o querían a alguien fácil de conquistar. Elena no encajaba en ninguna de las dos categorías. Por eso, después de que su padre murió y el taller de monturas cayó en manos de Tomás, su medio hermano, las cosas empeoraron más rápido de lo que imaginó. Tomás debía dinero en casi todo el pueblo, especialmente al viejo Esteban Rojas, un usurero que además poseía media hilera de casas junto a la plaza. Cuando la deuda venció, Tomás tuvo la intención de casar a Elena con Esteban, como si fuera una mercancía que pudiera canjearse por papel y tinta. Esteban pasaba de los 60 años, tenía manos de venas amarillentas y una sonrisa que provocaba escalofríos. No necesitaba amor. Solo le gustaba la idea de que una mujer hermosa y orgullosa como Elena tuviera que sentarse en su casa, llamarlo esposo y estar agradecida por tener comida y abrigo. Cuando Elena se negó, Tomás la abofeteó en pleno taller, frente a 2 aprendices. No fue el dolor en la mejilla lo que la hizo decidir marcharse, sino la mirada de los hombres que estaban allí. No estaban sorprendidos. Solo evitaban la vista como si el hecho de que una mujer fuera objeto de regateo fuera algo demasiado común en esta tierra. La noche que huyó, San Aurelio parecía sumergido en una capa de polvo gris y silencioso. Elena no llevó mucho, solo una pequeña bolsa de tela con 2 vestidos, algo de cambio escondido bajo el colchón, la vieja Biblia de su madre biológica y una foto descolorida de su padre frente al taller de monturas. Pensó que subiría discretamente a la diligencia de la madrugada hacia el sur, a cualquier parte,
con tal de estar lejos del pueblo donde su destino tenía precio. Pero al llegar a la vieja estación de diligencias en las afueras, supo que el último transporte se había quedado atrapado en el cañón debido a las fuertes lluvias del día anterior. En la estación solo quedaba un vigilante nocturno dormitando y un hombre sentado solo en un banco de madera bajo una lámpara de aceite a punto de apagarse. Su sombrero de vaquero estaba a su lado, cubierto de polvo del camino como si viniera de muy lejos. Elena planeaba esperar en silencio hasta la mañana. Pero el relincho de los caballos en el patio, la mirada inquisitiva del vigilante y el miedo a que Tomás descubriera su desaparición, la hicieron perder la calma. Quizás fue por eso que, cuando aquel hombre le preguntó si necesitaba ayuda, ella respondió con una aspereza mayor de la necesaria. Él no reaccionó. Solo inclinó la cabeza para mirarla como alguien acostumbrado a lidiar con estados de ánimo peores que ese. Bajo la pálida luz amarilla, Elena pudo ver que él rondaba los 40 años, de hombros anchos, pómulos curtidos por el sol y mandíbula firme, pero con una mirada extrañamente cansada, el tipo de cansancio de quien ha perdido más de lo que cuenta. Su abrigo estaba desgastado en los puños, sus botas tenían barro rojo y una cicatriz cruzaba cerca de su sien derecha, dándole al rostro una apariencia dura y, a la vez, silenciosa. Después de un momento, Elena confesó que necesitaba salir del pueblo antes del amanecer. Él le preguntó si alguien la perseguía. Ella no dijo la verdad de inmediato, solo que no podía quedarse. El hombre se quedó pensativo, y luego dijo algo tan extraño que Elena recordaría siempre. A veces, el lugar más aterrador no es el desierto ni las montañas nevadas, sino la casa donde otros creen tener el derecho de decidir tu vida. Ella se volvió para mirarlo de nuevo, dándose cuenta entonces de que él no era simplemente un transeúnte casual. Había algo en él que sugería que entendía demasiado bien la sensación de huir de un destino impuesto. Se presentó como Mateo Cruz, de camino al rancho Valle Seco, al noroeste, para trabajar como administrador de caballos, después de que el dueño anterior falleciera. Tras decir esto, miró el sombrero a su lado durante mucho tiempo, y luego dijo en voz baja que había jurado no casarse, no construir un hogar y no atar su vida a nadie más. Elena no preguntó por qué. En ese momento solo pensó para sí misma que a los hombres les gusta mucho jurar, generalmente cosas que ellos mismos no pueden cumplir. Pero justo entonces, el sonido apresurado de cascos de caballos resonó en la calle. Elena supo de inmediato que Tomás la había descubierto. Se volvió hacia Mateo en un ataque de pánico y soltó la propuesta más extraña de su vida. Si él la sacaba de San Aurelio esa misma noche, ella aceptaría casarse con él en el primer pueblo que encontraran con un pastor. Aquellas palabras cayeron en medio de la noche, como una piedra en un pozo profundo. Mateo la miró largamente, sin enojo, sin risa, como si estuviera evaluando si tenía delante a una mujer desesperada o a un punto de giro que debía evitar a toda costa. Luego, lentamente, tomó el sombrero, le sacudió el polvo con la manga y dijo que podía ayudarla a irse, pero que el matrimonio no era un trueque. Elena no tuvo tiempo de responder porque Tomás apareció al final de la calle junto a dos peones. Bajo la luz vacilante, Mateo salió al pórtico, se puso el sombrero de vaquero tras una pausa breve pero estremecedora, y solo ese gesto hizo que el aire cambiara. Era como si acabara de tocar un pasado del que él mismo sentía horror. Elena no entendía cómo un sombrero podía hacer que el rostro de un hombre se volviera tan distante. Solo sabía que, desde ese instante, su vida realmente tomaba un camino sin retorno. Tomás detuvo su caballo frente al porche de la estación, con la cara enrojecida por la ira y el alcohol, mientras los dos hombres que lo acompañaban se desplegaron, como si solo esperaran un gesto para arrastrar a Elena de los cabellos. En su vida,
Elena había presenciado muchas escenas de hombres amenazándose en la calle, junto a las puertas del salón o cerca de las caballerizas, pero nunca había sentido un silencio tan pesado como el que se instaló entre Mateo y aquel grupo. Mateo no desenfundó su arma ni levantó la voz. Solo permaneció allí en los escalones de madera, con su sombra alargándose bajo la lámpara, la mano apoyada ligeramente en el ala del sombrero como si recordara un viejo papel que no quería volver a interpretar. Tomás la reconoció detrás de él y gritó que Elena era de la familia Marín y debía regresar de inmediato. Su voz no solo tenía la autoridad de quien cree tener la sartén por el mango, sino también el pánico de quien sabe que la mercancía se le escapa de las manos. Mateo respondió con calma que la mujer no quería ir con ellos. Uno de los peones se burló, diciendo que en el oeste lo que las mujeres quieran o no, no decide nada. Apenas terminó la frase, Mateo levantó la vista y, aunque Elena estaba detrás de él, sintió un cambio minúsculo pero afilado como una cuchilla. El hombre que hace un momento era tan silencioso como el polvo del camino, apareció íntegro como alguien tan acostumbrado a enfrentar la violencia que ya no necesitaba ostentarla. Dijo una sola frase, que si daban un paso más hacia el porche, sería la decisión más estúpida de la noche. El aire se volvió denso. Tomás probablemente pretendía presionar hasta el final. Pero el vigilante de la estación se despertó torpemente. Salió con una lámpara y algunas ventanas alrededor de la plaza comenzaron a iluminarse. A San Aurelio le gustaban los chismes, y tipos como Tomás solían ser agresivos solo cuando no había testigos. Finalmente, se limitó a maldecir. Señaló a Elena y dijo que, diera la vuelta o no, nadie se casaría con ella. Nadie la conservaría, porque era el tipo de mujer que traía mal agüero. Elena sintió que el corazón le dolía, no porque el insulto fuera nuevo, sino porque a veces, cuando se escucha una mentira por demasiado tiempo, ésta comienza a dejar marcas en la piel. Mateo no respondió por ella. Solo se inclinó para abrir la puerta trasera de la estación y dijo brevemente que si quería irse, ahora era el momento. El hecho de que él dejara el poder de elección en ella, incluso en un momento tan urgente, desconcertó a Elena más que cualquier palabra de caballerosidad. Lo siguió al patio trasero, donde un pequeño carruaje de 2 ruedas estaba enganchado a un caballo castaño oscuro que pateaba con impaciencia. Cuando Mateo le tendió la mano para ayudarla a subir, Elena sintió que su palma estaba cálida y áspera. Solo eso, pero después de toda una vida de ser jalada, empujada y de que decidieran por ella. Ese gesto hizo que sus ojos ardieran. Abandonaron San Aurelio cuando la noche aún era espesa. Las ruedas rodaron por el camino, de polvo blanco hacia las afueras, dejando atrás los gritos de Tomás, desvaneciéndose y todo el pasado del que Elena no sabía si realmente había escapado. Se sentó junto a Mateo sin poder creer aún que realmente estaba en camino con un hombre extraño. Él no volvió a preguntar por la propuesta de matrimonio. Tampoco la miró con escrutinio, solo de vez en cuando. Bajo la pálida luz de la luna, Elena veía que sus manos apretaban las riendas con más fuerza cada vez que el viento hacía vibrar ligeramente el ala de su sombrero. Parecía que para él, ese sombrero no era simplemente un objeto para protegerse del sol o la lluvia, sino algo que guardaba una promesa, un recuerdo o alguna culpa que ella aún no alcanzaba a comprender. Cerca del amanecer, se detuvieron junto a un arroyo seco, al pie de una colina para que el caballo descansara. El aire de la zona marginal del desierto era gélido antes del alba, un frío seco que se filtraba por las mangas y volvía cada pensamiento dolorosamente lúcido. Mateo encendió un pequeño fuego, hirvió café en una cafetera de hojalata abollada y le entregó a Elena la taza humeante sin preguntar si sabía beber aquel brebaje amargo. Ella la tomó, rodeando la taza caliente con ambas manos, mirando el sol elevarse gradualmente tras la cordillera de rocas rojas a lo lejos. En la luz del inicio del día,
Todo a su alrededor aparecía desnudo y un tanto implacable, el polvo en su vestido, las ojeras bajo los ojos de él, el rasguño en la mano del caballo, incluso el hecho de que estos dos extraños estaban atados al mismo viaje solo porque ninguno tenía un lugar al cual regresar. Mateo le preguntó si estaba segura. Elena pensó que se refería a dejar el pueblo, por lo que asintió de inmediato. Pero él aclaró que preguntaba por lo que ella había dicho en la estación. Elena guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando anoche soltó aquella propuesta, solo pensaba en escapar. Pero ahora, sentada bajo la luz fría del comienzo del día, escuchaba claramente su propia temeridad. Aún así, entendía muy bien la condición de una mujer que viaja sola por el oeste, sin el nombre de un esposo, sin parientes que la acompañaran, sin respaldo. Sería vista como una presa fácil, como un motivo de escándalo o como algo que se podía comprar. Le dijo la verdad a Mateo, que ya no tenía sueños sobre el matrimonio. Solo necesitaba una forma de sobrevivir sin ser arrastrada de vuelta a San Aurelio. Mateo terminó su café y miró hacia el sol que ya asomaba medio disco. Si necesitas un nombre para que la gente deje de preguntar, puedo ayudarte, dijo. Pero no uses el matrimonio como una soga al cuello solo por miedo. Elena respondió que hay mujeres que ni siquiera tienen el privilegio de sentir miedo de la forma correcta. Esa frase hizo que él se volviera a mirarla de frente por primera vez desde que dejaron el pueblo. En sus ojos no había lástima, solo un entendimiento mutuo muy cansado. Después continuaron hacia Valle Seco, un gran rancho a casi un día de camino de San Aurelio, situado entre praderas de pasto dorado y seco y hileras de álamos bajos cerca del arroyo. En el camino, Elena se dio cuenta de que Mateo era parco en palabras, pero no grosero. Tenía la costumbre de dejar que ella decidiera cuándo descansar, cuándo comer un poco de galleta seca, e incluso al pasar por tramos de camino accidentado. Siempre la miraba, antes de arrear al caballo más rápido. Esa amabilidad serena la ponía más en guardia que las palabras dulces, porque había conocido a muchos hombres que usaban palabras suaves para ocultar lo malo, mientras que este hombre parecía esconder su oscuridad en su propio silencio. Por la tarde, pasaron junto a un pequeño cementerio abandonado en una colina, y el viento sopló tan fuerte que casi vuela el sombrero de la cabeza de Mateo. Él lo atrapó con rapidez, pero en ese instante, Elena vio que su rostro palidecía como el de alguien que acababa de escuchar un llamado desde muy lejos. Cuando ella preguntó si pasaba algo, él solo dijo que no era nada. Sin embargo, esa noche en la posada del camino, Elena se despertó a medianoche al oír el ruido de una silla cayendo en el porche. Entreabrió la puerta y vio a Mateo parado solo bajo el cielo oscuro, con el sombrero en la mano y la cabeza baja, como si luchara con algo que nadie podía ayudarle a resolver. Él no sabía que ella lo veía. También desde ese momento, Elena comprendió que su huida no era el único secreto en aquel viaje. El hombre que la sacó de San Aurelio también huía de algo, y ese algo probablemente estaba directamente relacionado con el sombrero que a veces se ponía y otras veces miraba como si fuera el vestigio de una vida antigua. Valle Seco apareció al final del día siguiente como una franja marrón amarillenta que se extendía bajo un cielo tan amplio que resultaba sofocante. Era un rancho más grande de lo que Elena imaginó, con la casa principal construida con madera de pino oscura, caballerizas que se extendían a lo largo, 2 molinos de viento que giraban con un chirrido al sur y más allá, extensiones de praderas ondulantes hasta el pie de las colinas. En un lugar así, una persona podía sentirse a la vez libre y devorada por el espacio infinito. Quien salió a recibirlos fue la señora Inés Salvatierra, la cuñada viuda del antiguo dueño. Una mujer de más de 50 años con un rostro curtido pero mirada brillante y una voz que no gustaba de rodeos.
Miró a Mateo como alguien que lo hubiera esperado durante mucho tiempo, y luego se dirigió a Helena con una mirada inquisitiva pero sin malicia. Mateo la presentó como su compañera de viaje, sin dar más detalles. Pero en el oeste, un hombre y una mujer llegando en el mismo carruaje a la luz del atardecer, era suficiente para que los peones se miraran con entendimiento tácito. Helena lo sintió claramente durante toda la primera cena en la gran cocina, donde las ayudantes intercambiaban miradas curiosas mientras los jóvenes vaqueros comían cabizbajos pero con los oídos atentos a cada palabra. Mateo no parecía inmutarse. Solo preguntó detalladamente sobre el número de caballos domados, la cerca del este y la fuente de agua en el arroyo del norte, como si el trabajo fuera el único refugio en el que confiaba. Después de la comida, la señora Inés llamó a Helena aparte, al porche trasero, donde el viento traía el olor del heno seco y el humo de la cocina. Le preguntó directamente si era la esposa de Mateo. Helena se puso tan nerviosa que su propia vacilación se convirtió en una respuesta ambigua. Inés no presionó más, solo le advirtió que en Valle Seco, una mujer que se quedaba sin un estatus claro se convertía rápidamente en presa de los rumores y la codicia. No lo decía para asustarla, sino para que Helena entendiera que el oeste tiene una forma de castigar a las mujeres con las palabras que duele más que un látigo de cuero. Esa noche, Helena se acostó en la pequeña habitación para huéspedes del segundo piso. Escuchando el viento arañar el techo y el sonido de los cascos de los caballos pateando suavemente en el establo, preguntándose en qué clase de problema se había metido. No quería volver a ser el tema sobre el cual otros decidieran cuánto valía. Pero si dejaba Valle Seco de inmediato, ¿a dónde iría? Regresar a San Aurelio era imposible. Continuar sola era casi como arrojarse a la boca del lobo. A la mañana siguiente, la señora Inés le entregó un delantal a Helena y le preguntó si sabía de contabilidad, si sabía remendar albardas y si sabía leer cartas de mercancía. Helena sabía las tres cosas, y desde ese momento comenzó a quedarse en Valle Seco como una residente temporal útil, mitad dentro de la casa, mitad fuera de su propia historia. Mateo seguía manteniendo su distancia. Dormía en la pequeña habitación al final de la hilera destinada al administrador. Se levantaba muy temprano, inspeccionaba la manada, hablaba poco y trabajaba mucho. Pero aunque intentara mantenerse lejos, su presencia estaba en todas partes, en la montura recién reparada colocada frente a la puerta del establo, en la taza de agua tibia dejada sobre la mesa, cuando Helena tosía por el viento frío de la madrugada, en la forma en que nunca dejaba que ningún vaquero joven se demorara demasiado cerca de donde ella llevaba los libros. Esa atención no era ruidosa, y precisamente por eso se filtraba en el corazón de uno de forma lenta pero profunda. Durante los primeros días en Valle Seco, Helena estuvo tan ocupada que creyó haber dejado atrás su pasado en el camino polvoriento. Por la mañana, ayudaba a la señora Inés a revisar la mercancía entrante. Al mediodía remendaba monturas. Por la tarde registraba el forraje para los caballos domados y, al caer la noche, ayudaba a la niña de la cocina a leer. La sensación de trabajar, de generar valor por sí misma, en lugar de esperar a que otros decidieran, hizo que casi olvidara lo que era el miedo durante varias horas seguidas, algo que antes rara vez ocurría. Sin embargo, Valle Seco no era del todo pacífico. Este rancho se encontraba en el frágil límite entre la prosperidad y ser devorado. El antiguo dueño acababa de morir, dejando papeles enredados. Un rancho de ganado al otro lado del arroyo estaba disputando parte de las tierras de pastoreo. El nivel del agua en esta temporada estaba bajo. Entre los vaqueros jóvenes había quienes eran leales y quienes solo esperaban a que otro lugar pagara mejor. Y sobre todo, el nombre de Mateo Cruz no parecía ser desconocido para algunas personas de la zona, por mucho que él quisiera aparentar lo contrario. Un día,
Mientras Elena revisaba el inventario junto al almacén oeste, escuchó a dos peones susurrar que el nuevo administrador solía ser el mejor pistolero de una escolta en la frontera. Luego otro dijo que se había casado bajo aquel sombrero negro antes de perder a su esposa en un baño de sangre. Se callaron al ver pasar a Elena, pero esos fragmentos resonaron en su cabeza durante toda la tarde. Por la noche, vio por casualidad a Mateo sentado solo fuera de la cerca norte, con el sombrero sobre las rodillas, frotando lentamente el ala con los dedos, como quien toca un objeto sagrado que ha perdido su significado. Elena no tenía intención de molestarlo, pero sus pasos hicieron que él levantara la vista. En la penumbra, ella le preguntó si era verdad que alguna vez estuvo casado. Mateo no respondió de inmediato. El viento soplaba por la pradera sonando como papel frotándose. Finalmente dijo que sí, muy brevemente, y añadió que aquello ya estaba muerto. Elena debió haberse detenido allí, pero había algo en la forma en que lo decía, tan frío que resultaba casi cruel consigo mismo, que no pudo evitarlo. Le preguntó por qué decía que juraba no volver a casarse si solo era un dolor antiguo. Esta vez él se volvió a mirarla, con una mirada cansada y a la vez afilada, porque hay juramentos que nacen de la culpa, no de la tristeza, respondió. Aquello la dejó en silencio. Ella entendía lo que era cargar con algo de lo que no se quiere hablar. Toda su vida. La gente miró a Elena como una mujer desdichada, estéril, difícil de casar, pero nadie sabía que lo que más le dolía no eran esos rumores. 2 años después de que se rompiera su compromiso matrimonial, tuvo un bebé de aquel hombre que prometió volver. Lo perdió mientras trabajaba sola en el taller en un día de tormenta. Nadie lo supo, excepto la vieja partera que murió el invierno pasado. Desde entonces, Elena no solo cargaba con la fama de no poder concebir, sino con la sensación de que una parte de su cuerpo y de su alma había sido enterrada junto con un nombre que nunca llegó a pronunciarse. No le contó eso a Mateo. Pero al estar junto al hombre que hablaba de la culpa como de una herida que no cierra, de repente sintió que entre ellos había una afinidad silenciosa y peligrosa. No era amor. Todavía no. Solo la sensación de que el otro podía entender una zona oscura de uno mismo sin necesidad de explicaciones. El primer problema real estalló en la 3ª semana, cuando Tomás apareció en Valleseco con una carta manuscrita arrugada y una sonrisa triunfal. No iba solo, sino con el ayudante del sheriff del condado, como si quisiera convertir un asunto familiar en un problema legal. El día estaba inusualmente nublado, con nubes bajas presionando sobre la pradera, y los caballos en el establo estaban inquietos. Elena estaba en el almacén sur cuando escuchó el grito desesperado de una cocinera, y luego vio a Tomás bajar de su caballo con un traje nuevo, intentando aparentar seriedad. Dijo que Elena había huido llevándose dinero y papeles de la familia, que había sido seducida por un estafador, y que él venía a llevarse a su hermana para evitar un escándalo mayor. Mateo estaba junto al porche de la casa principal. Al principio no discutió. Solo observó al ayudante del sheriff revisar el papel. La señora Inés se enfureció visiblemente, pero la legalidad en el oeste solía inclinarse hacia la voz del hombre que sostenía el papel más que hacia la justicia. Elena salió, sintiendo que todo su pasado llegaba galopando al centro del patio del rancho. Tomás la miró con el desprecio habitual y una codicia transparente. No necesitaba a su hermana. La necesitaba de vuelta para completar su venta a Esteban, o al menos para conseguir más dinero por su silencio. Lo que le provocaba náuseas a Elena era que él pudiera inventar historias sobre ella con tanta facilidad, como si su vida fuera solo una hoja en blanco para que distintos hombres escribieran lo que quisieran. Mateo finalmente habló, con voz muy baja pero clara. Le preguntó a Tomás cuánto dinero le había costado contratar al ayudante para que lo acompañara. El otro se sonrojó. Mientras Tomás gritaba que Mateo no tenía derecho a entrometerse en asuntos ajenos. «Tengo derecho si ella dice que no quiere irse», respondió Mateo,
Elena sabía que todas las miradas estaban fijas en ella, esperando ver qué diría la mujer, en su antiguo pueblo, en su antigua casa. Quizás habría guardado silencio o bajado la cabeza, porque el silencio suele ser la forma menos dolorosa de sobrevivir. Pero Valle Seco le había dado a probar un poco la sensación de sostenerse sobre sus propios pies. Así que dijo, aunque con la garganta seca, que no había sido secuestrada en absoluto, que no había robado nada y que no regresaría a San Aurelio. Tomás soltó una carcajada. La risa vil de quien cree que con pisotear lo suficiente, la persona de enfrente no se atreverá a resistir más. Soltó accidentalmente que Esteban ya había pagado la mitad por adelantado y que no podía perder ese dinero solo porque Elena jugara a la moralidad. El patio quedó en absoluto silencio. Fue esa estupidez avariciosa la que lo desenmascaró más que cualquier defensa. El ayudante del sheriff se mostró incómodo. La señora Inés lo insultó directamente a la cara, y Mateo bajó del porche lentamente, como para que Tomás se diera cuenta de que acababa de cavar un hoyo bajo sus pies. Nadie tuvo que desenfundar. Tampoco hubo necesidad de pelear. Hay hombres que pierden en el momento en que su maldad es llamada por su nombre correcto frente a los demás. Tomás fue expulsado del rancho bajo una lluvia ligera al inicio de la tarde. Pero antes de irse, le lanzó a Elena una frase, que si creía que podía escapar del pasado. Tarde o temprano el nombre de Mateo Cruz le haría entender que todos los hombres son iguales. Aquella frase debió quedar fuera de la puerta. Pero siguió a Elena toda la noche como la maleza que se pega al vestido. La lluvia se prolongó durante los 2 días siguientes, oscureciendo la pradera y convirtiendo el patio trasero en un lodazal. Valle Seco se encogió bajo el sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa y el olor a café tostado cargado en la cocina. Los días de lluvia suelen ablandar a las personas, haciéndolas pensar demasiado en lo que intentan olvidar. Elena trabajaba en la oficina de contabilidad con la señora Inés, pero su mente seguía atrapada en las palabras de Tomás. No porque le creyera, sino porque había semillas de duda que ya estaban allí desde antes. ¿Quién era Mateo antes de llegar aquí? ¿Por qué la gente de la zona lo reconocía? ¿Por qué un hombre que cargaba con el cansancio de quien ha enterrado toda su vida aceptaría llevar a una mujer extraña con él en plena noche? ¿Y qué había bajo ese sombrero que lo hacía transformarse en otra persona cada vez que lo tocaba? La noche del segundo día. La lluvia amainó. Elena bajó al establo a revisar el montón de monturas que aún no se habían secado cuando escuchó una discusión proveniente de la hilera de almacenes viejos. Se detuvo en la oscuridad y reconoció la voz de Mateo hablando con un extraño que acababa de llegar a caballo. El otro mencionó el nombre de Rafael Ibarra, diciendo que el viejo aún no había olvidado lo de la frontera, que alguien había visto a Mateo en Valle Seco y creía que estaba escondiendo algo que no era solo el pasado. Elena no entendió todo, pero fue suficiente para oír a Mateo responder con una voz fría, muy distinta a la habitual, que si Ibarra volvía a enviar a alguien cerca de este rancho, la próxima vez no sería tan fácil hablar. Cuando el otro se marchó, Mateo permaneció mucho tiempo bajo la lluvia ligera. Elena retrocedió, con el corazón acelerado. No estaba en shock como una mujer ingenua que descubre que el hombre en quien confía no es simple. Desde el principio supo que no era simple. Lo que la hacía tambalearse era el hecho de que, de repente, sentía miedo de perder la escasa sensación de seguridad que él le brindaba. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, cuando Mateo llevó a la cocina un fajo de leña seca y le preguntó si estaba bien, Elena notó de repente que el cansancio en su rostro era más pesado que de costumbre. Debería haber preguntado directamente, pero en su lugar solo dijo que la lluvia le daba dolor de cabeza. Mateo la miró un momento y luego dejó una taza de té caliente a su lado sin interrogarla. Fue precisamente ese respeto silencioso lo que a la vez reconfortaba a Elena y le hacía doler el alma. Hay semillas de afecto que no brotan de los galanteos ni de los momentos de debilidad, sino del hecho de que alguien te deje conservar tu propio silencio. Precisamente por eso,
cuando crecen, suelen ser más difíciles de arrancar de lo que uno imagina. A finales de ese mes, Valle Seco debía llevar una manada de caballos domados a la feria de Santa Clara para firmar contratos de venta con comerciantes del norte. Inicialmente, la señora Inés pensó en enviar a uno de los veteranos cuidadores de caballos con Mateo, pero los libros de mercancía y los papeles de negociación requerían a alguien que escribiera con claridad y supiera de cálculos. Así que finalmente, Elena fue elegida. Supo de inmediato que este viaje generaría más rumores, pero también entendió que era una oportunidad rara para dejar temporalmente el rancho, ver otro lugar y quizás saber algo más sobre el hombre que la acompañaba. Partieron cuando aún había neblina, llevando 4 sementales, algo de mercancía y un carro cubierto con lona. El camino a Santa Clara duraba más de un día y medio, cruzando colinas de roca calva, una franja de pradera baja donde solían rondar manadas de lobos y un tramo de cañón que solía tener vientos en contra. De día viajaban bajo un sol seco, de noche descansaban en posadas de camino, o acampaban temporalmente junto a un arroyo si no llegaban a tiempo. El viaje le recordó a Elena la noche en que dejó San Aurelio, con la diferencia de que entonces cargaba con el pánico, y ahora con una expectación lenta y difícil de nombrar. Mateo seguía hablando poco, pero los diálogos entre ellos ya no eran forzados. Hablaban sobre el precio del forraje en esta temporada, sobre el caballo gris difícil de domar, sobre cómo la señora Inés detestaba profundamente a los comerciantes que usaban pañuelos rojos. Y luego, involuntariamente, pasaron a temas más privados. Elena contó que le gustaba leer en voz alta libros de salmos sola cuando el taller estaba en silencio. Mateo dijo que alguna vez pensó que moriría más en el camino que dentro de una casa con techo. Hubo momentos en que discutieron levemente por la ruta, sobre si debían detenerse temprano o intentar pasar el cañón antes del atardecer. Pero incluso esas tensiones tenían una vitalidad que Elena no había sentido en mucho tiempo. La tarde del segundo día, se toparon con un viento fuerte en medio de un terreno despejado. Uno de los caballos se asustó, casi rompiendo la cuerda. Elena se lanzó a sujetarlo sin pensarlo. Resbaló y cayó contra el costado del carro. Mateo la sostuvo desde atrás, con una mano sujetando al caballo y con la otra atrayéndola contra su cuerpo para evitar que los cascos traseros la golpearan. El caos solo duró unos segundos, pero cuando todo se calmó, Elena se dio cuenta de que su mejilla tocaba el pecho de su chaqueta, escuchando claramente el latido fuerte pero rítmico del hombre que siempre mantenía la compostura. Ella retrocedió primero, pero la distancia no borró esa sensación. Mateo le preguntó si le dolía algo. Elena negó con la cabeza, viendo el polvo rojo pegado en las muñecas de él y sintiendo que algo estaba cambiando silenciosamente. Nadie habló de ese momento, pero a partir de entonces, cada vez que sus ojos se encontraban por más tiempo de lo normal, ambos apartaban la vista un poco más despacio que antes. Santa Clara era el tipo de pueblo de feria más ruidoso que San Aurelio, con muchos carros de mercancía, muchos comerciantes y todo tipo de gente yendo y viniendo, por lo que uno tenía la sensación de poder ocultarse y perderse fácilmente a la vez. Alquilaron 2 habitaciones pequeñas en el piso de arriba de una posada. Llevaron los caballos a los establos y entregaron los papeles en el área de subastas. Los comerciantes inmediatamente intentaron regatear el precio de Valle Seco sabiendo que el rancho necesitaba dinero. Pero Elena, sorprendentemente, lo manejó mejor de lo que Mateo esperaba. Recordaba cada cifra de los libros, sabía cuándo callar y cuándo enfatizar la calidad de la raza de los caballos, logrando que un viejo comerciante del norte finalmente aceptara un precio bastante bueno. Mateo no la elogió de inmediato. Solo durante la cena puso un trozo extra de pastel de maíz en la ración de ella y dijo que Valle Seco tenía suerte de tenerla. Pero para Elena, esas palabras fueron suficientes para aliviar todo el cansancio del día. Precisamente esa noche, cuando bajaba a la cocina de la posada por agua, una mujer con un vestido de terciopelo azul oscuro la detuvo en la escalera. Tendría unos 40 y tantos años,
hermosa de una forma que sugería haber sido muy querida y haber aprendido a convertir la amargura en un maquillaje afilado. Miró a Elena con detenimiento y le preguntó qué era ella de Mateo Cruz. La pregunta dejó fría a Elena. La mujer se presentó como Soledad, y solo su media sonrisa y la forma en que pronunciaba el nombre de Mateo bastaron para mostrar que entre ellos hubo algo que no fue superficial. Soledad le advirtió que debería saber que el hombre que la acompañaba no era tan manso como aparentaba, que hacía muchos años trabajó como escolta de caravanas de mercancía por la frontera y que una noche hubo un tiroteo en el paso de piedra que causó la muerte de su hermano. Elena intentó marcharse, pero Soledad añadió una frase que dejó los pies de ella clavados en los escalones de madera. La mujer con la que Mateo se casó no murió por enfermedad ni accidente, sino que murió en ese mismo tiroteo, llevando puesto su sombrero de boda en su última noche. Cuando Elena regresó a su habitación, sus manos estaban heladas a pesar del aire bochornoso. Mateo estaba sentado a la mesa, revisando papeles, y con solo verle la cara, supo que algo había cambiado. Elena le preguntó directamente quién era Soledad. Mateo guardó silencio mucho tiempo, y finalmente dijo que era la hermana de su mejor amigo, que viajaba con él en la escolta. La persona que murió esa noche no fue solo el hermano de ella, su esposa, Lucía. También murió por una bala perdida que originalmente iba dirigida a él. Elena escuchó y sintió que todos los sonidos a su alrededor se alejaban. No era porque estuviera enojada, sino porque de repente comprendía una capa más profunda del cansancio de él. Mateo continuó, con voz monótona pero sin mirarla, diciendo que desde esa noche creía que todo lo que se le acercaba acabaría envuelto en la desgracia. El sombrero que llevaba puesto el día que conoció a Elena era precisamente su viejo sombrero de boda, algo que juró nunca volver a tocar. Solo se lo puso porque, esa noche en la estación, al ver a Tomás y a aquellos hombres, supo que si no se ponía en la piel de su antiguo yo, no podría salvarla. Esa verdad a la vez le dolía a Elena, y le ablandaba el corazón de una forma aterradora. Veía más claro que nunca que bajo la frialdad de Mateo no había un vacío, sino un lugar lleno de cenizas. Y también se dio cuenta de que sus propios sentimientos habían cruzado la zona de seguridad en algún momento sin que ella se percatara. Después de la noche en Santa Clara, el ambiente entre Elena y Mateo cambió de una forma que no necesitaba contacto físico para sentirse. Ambos seguían siendo educados como antes, seguían revisando papeles juntos, guiando caballos, desayunando en la posada. Pero una cautela se filtró en cada frase, como si por un descuido de una palabra de más, uno de los dos cruzara el límite que nadie se atrevía a nombrar aún. Elena no reprochaba a Mateo haber ocultado la historia de su difunta esposa. Incluso entendía por qué no lo decía. Hay heridas que, si se llaman por su nombre, vuelven a sangrar. Pero tampoco podía negar la sensación de ser apartada, justo cuando acababa de tocar una parte del hombre real. En el camino de regreso a Valle Seco, el clima se enfrió repentinamente. El viento soplaba fuerte por las laderas haciendo que la capa de Elena azotara las patas del caballo. Casi no hablaron durante la primera mitad del día. Por la tarde, al detenerse en una estación de madera abandonada junto al arroyo porque las nubes negras se acercaban, Mateo rompió el silencio, diciendo que si Elena quería, al llegar a Valle Seco hablaría con la señora Inés para conseguirle un trabajo en la iglesia de Santa Clara o en la gran posada cerca de la plaza. Dijo que allí había más gente, era más seguro y evitaría los chismes de un rancho remoto como Valle Seco. Elena lo entendió de inmediato. Él quería alejarla de sí mismo bajo el pretexto de protegerla. Ella sonrió amargamente y le preguntó si realmente creía que todo lo malo que ocurría a su alrededor era culpa suya. Mateo no respondió directamente. Solo miró hacia afuera, donde la lluvia empezaba a caer de lado.
y dijo que alguien que perdió a su esposa por una bala que debía ser para él, no pensaría fácilmente de otra manera. Elena se levantó del banco y se acercó a él más de lo habitual. Habló despacio, como si se hablara a sí misma, diciendo que la vida de una mujer no siempre necesita que un hombre decida por ella qué lugar es seguro. A veces, lo que más les duele no es el peligro del camino, sino que otros se tomen el derecho de organizar su destino. Mateo se volvió y, por primera vez en muchos días, ella vio en sus ojos que ya no era una contención ordenada. Era un desgarro absoluto. «No lo entiendes», dijo con voz ronca. «No te alejo, ¿por qué no?». Se detuvo a mitad de la frase. Afuera, el trueno retumbó a lo lejos. Elena entendió el resto de lo que él no se atrevía a decir. Fue precisamente ese fragmento inacabado lo que le dolió el corazón más que una confesión completa. Pero no presionó. Solo acercó una silla y se sentó de nuevo. Entre los dos quedaba la pequeña lámpara de aceite vibrando suavemente y la lluvia que comenzaba a cubrir el horizonte. Esa noche durmieron en la estación abandonada. Elena se acostó en el rincón interior. Mateo se sentó apoyado en la puerta con el arma junto a la mano. De vez en cuando ella despertaba y veía que él seguía despierto, con el sombrero sobre las rodillas como una segunda sombra. Pensó de repente que tal vez este hombre no es que no supiera amar, precisamente porque había amado con tanto dolor. Se convirtió a sí mismo en un lugar donde nadie se atrevía a quedarse. Apenas regresaron a Valleseco. Un problema mayor ya los esperaba. Rafael Ibarra, el dueño del rancho de ganado del otro lado del arroyo. Había enviado hombres a mover los postes de la linde, mientras la señora Inés estaba ocupada consiguiendo dinero para pagar los salarios de final de temporada. Peor aún, difundió el rumor de que Valleseco estaba a punto de vender tierras por falta de capital, haciendo que algunos peones comenzaran a dudar. Mateo adivinó de inmediato que esto no era solo una disputa por pasto. Ibarra quería otra cosa, y Elena pronto comprendió que esa cosa era ella. Resultó que Esteban, en San Aurelio, se había puesto en contacto con Ibarra, prometiéndole reducir sus deudas si ayudaba a traer de vuelta a Elena, o, al menos, desestabilizaba Valleseco lo suficiente para que ella no tuviera refugio. Una tarde, mientras Elena revisaba las cartas de mercancía, recibió una carta sin firma que solo decía una frase: que la mujer que alguna vez causó problemas en San Aurelio también terminaría destrozando Valleseco, como Mateo destrozó la familia de otros. Esa carta la hizo temblar de ira más que de miedo. Alguien estaba tratando de convertirlos a ella y a Mateo en dos personas nacidas solo para traer desgracia. Y lo más peligroso era que tales palabras, repetidas en una comunidad pequeña, podían hacer que la gente comenzara a creer. Por la noche, Elena le mostró la carta a Mateo. Él guardó silencio un largo rato, y luego confesó algo que había guardado en secreto desde el principio: la noche en que murió su esposa. Quien disparó primero no fue un bandido, como decían los rumores, sino alguien de la propia escolta que había sido sobornado. Mateo devolvió el fuego y mató a ese tipo. Pero fue el disparo caótico posterior el que hizo que Lucía fuera alcanzada. Quien estuvo detrás de aquello nunca fue llevado ante la justicia. Pero muchas pistas apuntaban a Rafael Ibarra porque quería apoderarse de la ruta de transporte en aquel entonces. Elena quedó atónita. Resultaba que el peligro alrededor de Mateo no era solo un pasado abstracto, eran personas de carne y hueso que aún vivían, con suficiente poder para hostigar a cualquiera que estuviera cerca de él. En ese momento, Mateo dijo lo que Elena más temía oír, que ella realmente debería dejar Valleseco. Dijo que esta vez no era por los rumores, sino porque él la usaría a ella para llegar a él. Elena sintió que algo en su pecho se rompía, al mismo tiempo que surgía una fuente de fuerza extraña. Le preguntó si pensaba que ella se marcharía obedientemente, dejándolo solo con toda la carga
y llamándolo de nuevo protección. Mateo gruñó que no era momento de ser testaruda. Elena respondió, perdiendo también su habitual suavidad, que su vida ya había sido considerada durante demasiado tiempo como algo que se podía mover como un objeto cuando a los hombres les convenía. Aquella discusión no fue a gritos dramáticos, pero fue mucho más dolorosa porque ambos hablaban desde su lugar más vulnerable. Finalmente Mateo salió hacia los establos, mientras Elena permanecía en la cocina oscura, con las manos temblando violentamente. Entendía que él tenía miedo, pero también entendía algo nuevo en sí misma. Ya no era la mujer que huyó de San Aurelio y se aferró al matrimonio como a un salvavidas. Estaba empezando a elegir quedarse en un lugar, no por necesidad de ser salvada, sino porque su corazón ya consideraba ese lugar como su hogar. Precisamente, eso hizo que el silencio entre ella y Mateo en los días siguientes fuera doloroso. Se cruzaban en el trabajo, con miradas que querían decir algo y luego callaban, mientras que fuera de los límites de la tierra, sombras de caballos extraños aparecían ocasionalmente al atardecer como un recordatorio de que la verdadera tormenta aún no había estallado. La tormenta llegó una tarde de cielo bajo y pesado olor a metal, cuando un joven cuidador de caballos de Valle Seco fue golpeado hasta quedar inconsciente cerca de los postes de la linde norte y la manada de sementales estuvo a punto de ser arreada. Todo el rancho entró en caos. La señora Inés ordenó cerrar bien los portones, contar de nuevo los caballos, mientras Mateo inmediatamente adivinó que Ibarra ya no quería intimidar, sino acorralar a Valle Seco antes de que llegara la temporada de frío. Elena estaba en la oficina en ese momento. Al oír la noticia, corrió al patio y vio a Mateo preparando las sillas para los 2 caballos más fuertes para seguir el rastro. Sabía que debía quedarse, obedecer, actuar como la mujer razonable. Pero hubo algo en su expresión que la dejó helada. Ya no era el administrador de caballos tranquilo que conocía, sino que el antiguo hombre estaba saliendo, afilado y peligroso como una cuchilla que ha estado mucho tiempo en su vaina. Elena pronunció su nombre. Mateo se volvió, con el sombrero calado, los ojos tan oscuros y distantes que ella comprendió de repente por qué aquello lo transformaba. Ese sombrero no era solo un recuerdo de una boda antigua o un vestigio doloroso. Era la señal de un hombre que solía ser. Alguien que vivía de reacciones rápidas, de las armas y de estar dispuesto a aceptar la sangre si era necesario. Elena le pidió que no fuera solo. Mateo respondió escuetamente que precisamente porque ella estaba allí, debía ir solo. Aquella frase le dolió como una bofetada. No por la brusquedad, sino porque cada vez que se enfrentaba al peligro. Él consideraba el afecto como lo primero que debía rechazar. Ella dijo, casi gritando desde el lugar donde lo había guardado demasiado tiempo, que si continuaba pensando que amar a alguien significaba alejarse de ellos, perdería todo de nuevo sin necesidad de que Ibarra interviniera. Mateo se detuvo por un brevísimo instante. Pero luego las voces de los hombres llamándolo en el portón se lo llevaron. Solo dijo, «Echa la llave después de que me vaya», y espoleó al caballo, saliendo del patio junto a sus 2 peones más confiables. Elena se quedó mirando, hasta que el polvo del camino se tragó su sombra. Con el alma dividida entre la ira y el miedo. Hay momentos en que las mujeres comprenden claramente que aman a alguien no por su ternura, sino cuando presencian que el otro se dispone a lanzarse a la oscuridad solo, como si ella no fuera digna de ser conservada a su lado. La noche cayó pesada y más larga que cualquier noche que Elena hubiera conocido en Valle Seco. El viento se filtraba por las rendijas de madera. El fuego de la cocina se apagaba y volvía a encenderse, pero las noticias no llegaban. La señora Inés intentaba mantenerse firme, pero sus manos ancianas pasando las cuentas del rosario traicionaban constantemente su preocupación. Pasada la medianoche, uno de los 2 peones regresó con un corte en el hombro y la noticia de que Mateo y el otro habían logrado rastrearlos hasta el desfiladero cerca del río
donde los hombres de Ibarra pretendían pasar los caballos, pero durante el forcejeo hubo disparos. Nadie sabía dónde estaba Mateo. Elena escuchó aquello, palideció y, casi sin pensar, tomó su capa y una lámpara de tormenta. La señora Inés la sujetó, diciendo que las mujeres no van a buscar hombres en plena noche, en aquella zona de cañones rocosos. Elena se volvió hacia ella, y por primera vez, la anciana vio en ella una determinación que quizás ni la propia Elena había visto con claridad. «No voy a buscar a un hombre», dijo. «Voy a buscar a la persona que no quiero perder». Aquella frase pareció cerrar cualquier duda final. Partió con otros 2 peones siguiendo el rastro indicado, bordeando el arroyo y entrando en el área del desfiladero donde el viento silbaba como a través de un cuello de botella. Encontraron a Mateo cerca del amanecer, no en una pose de victoria heroica, sino sentado apoyado en un saliente de roca, con la camisa empapada de sangre en un costado, la mano aún apretando el arma pero los ojos ya nublados por el agotamiento. Al ver a Elena correr hacia él, su primera reacción no fue de alivio, sino de una rabia débil. Le preguntó por qué había venido. Elena se arrodilló frente a él, con las manos temblando por el frío y el miedo, pero con la voz extrañamente tranquila. «Porque esta vez yo elijo», respondió. Solo con eso, los ojos de él parecieron romper una última capa de defensa. No fue en ese momento cuando dijeron palabras hermosas. El herido sentía dolor. La que lo buscaba estaba angustiada. El cielo estaba gris, plateado y gélido. Pero fue en el camino de regreso, cuando la cabeza de Mateo se apoyó ligeramente en el hombro de ella en medio de su letargo, que Elena comprendió que todas las evasivas anteriores ya eran inútiles. Amaba a este hombre, con su pasado, con su sombrero lleno de cenizas, con todo su miedo. Y quizás, lo más doloroso pero también lo más claro, era que él la amaba lo suficiente como para intentar siempre apartarla del peligro de su propia vida. Cuando uno se da cuenta de eso, la pregunta ya no es si se ama o no, sino si ese amor es lo suficientemente fuerte como para vencer un miedo de años. Mateo tuvo fiebre durante 2 días seguidos. La bala solo había rozado el costado, pero la herida perdió mucha sangre y el agotamiento lo dejó delirante. A ratos despertaba. A ratos soñaba. A veces llamaban nombres que Elena no conocía. A veces solo apretaba la manta con fuerza como alguien que aún estuviera en medio de la noche de disparos de hacía años. Elena apenas abandonó la pequeña habitación al final de la hilera durante todo ese tiempo. A pesar de que los rumores pudieran resurgir, cambió vendajes, hirvió agua, limpió el sudor. Le leyó algunos pasajes de Salmos cuando la fiebre subía. La señora Inés observaba la escena sin decir mucho. Solo de vez en cuando, dejaba sobre la mesa un tazón de sopa caliente y salía en silencio. Hay mujeres mayores que entienden que el amor no es algo sobre lo cual se deba preguntar demasiado. La mañana del tercer día, Mateo despertó por completo. La luz se filtraba por la cortina delgada. El polvo flotaba como pequeñas motas de oro. Elena estaba sentada en la silla junto a la cama, con el cabello alborotado y ojeras por la falta de sueño. Al verlo abrir los ojos, no lloró ni sonrió. Solo lo miró con una serenidad que le dolió al corazón más que cualquier debilidad. Mateo dijo con voz ronca que ella no debió haber entrado al desfiladero esa noche. Elena respondió que él no debió haber decidido siempre qué era lo mejor para ella. Él cerró los ojos un momento, como alguien cansado no por las heridas, sino porque finalmente había sido acorralado para decir la verdad. Luego le dijo que no la alejaba por falta de sentimiento, sino por exceso. Dijo que cada vez que la miraba en Valle Seco, escuchaba el sonido de ella pasando las hojas de los libros en la habitación contigua. La veía inclinar la cabeza para remendar la costura de una montura. La veía plantarse en medio del patio a discutir con un comerciante sin retroceder un paso.
Siempre pensaba que si un día su antiguo enemigo tocaba la vida de ella, no podría soportarlo. Elena escuchó y su corazón se ablandó como tierra tras la lluvia. Pero también sabía que si solo se quedaban en el miedo, orbitarían siempre alrededor de la misma herida. Puso su mano sobre el sombrero que estaba colgado en la cabecera de la cama. El sombrero que le habían quitado cuando lo trajeron del desfiladero. Y preguntó muy suavemente cuánto tiempo más pensaba vivir como un hombre arreado por su pasado mediante un objeto viejo. Mateo miró el sombrero durante mucho tiempo. Su rostro en ese momento ya no tenía rastro de agresividad ni de defensa. Solo la tristeza de quien se ha acostumbrado demasiado a cargarse su propio castigo. Le contó a Elena lo último que nunca le había dicho completo a nadie. La noche en que murió Lucía. Antes de partir. Ella quería que él dejara el oficio de escolta, dejara las armas y bajaran juntos al sur para abrir una pequeña casa de comidas cerca de la estación de tren. Precisamente, ese sombrero negro fue el sombrero de boda que ella misma eligió, diciendo que al ponérselo, él parecía la última persona en el mundo en la que ella se atrevería a confiar. Pero él no le hizo caso. Aceptó un último viaje para ganar más dinero. Desde entonces, consideraba el sombrero como la prueba de que eligió mal al anteponer la muerte a la vida. Elena tocó suavemente el ala del sombrero y luego dijo una frase que no tenía nada de floritura, pero que iba directa al lugar de más dolor. Lucía confió en ti lo suficiente como para querer vivir contigo. Si sigues convirtiendo esa confianza en un castigo, entonces no solo te abandonas a ti mismo, sino que abandonas también lo último bueno que ella dejó. Esas palabras hicieron que los ojos de Mateo se enrojecieran de una forma que un hombre como él, seguramente, no había permitido que nadie viera en mucho tiempo. No respondió de inmediato. Solo tomó la mano de Elena, despacio y con firmeza, como si estuviera tocando otra vida que aún no se atrevía a aceptar. Todo tuvo que resolverse más allá de las emociones. Mateo se recuperó gradualmente. Ibarra fue llevado ante el tribunal del condado, después de que uno de sus peones fuera capturado y confesara el soborno. Y Esteban en San Aurelio ya no tuvo suficiente influencia para arrastrar a Elena de vuelta cuando las cartas de amenaza fueron entregadas al pastor y al alguacil. Las cosas malas no desaparecieron en un día, pero al menos ya no pudieron ocultarse completamente tras las sombras de los hombres y el dinero. Valle Seco conservó sus tierras. El contrato de los caballos ayudó al rancho a respirar durante la temporada de frío, y la señora Inés rió a carcajadas por primera vez en años al ver a los potros galopar por el campo sur. Pero el cambio más grande no estuvo en los papeles ni en las cercas, sino en el corazón de dos personas que se habían acostumbrado demasiado a vivir como huéspedes en sus propias vidas. Una tarde de finales de otoño, cuando el sol estaba bajo y suave como miel vieja. Elena salió a la parte trasera de los establos y vio a Mateo parado junto a un pequeño pozo de fuego, con el sombrero negro en la mano. Pensó que estaba a punto de guardarlo de nuevo como siempre, pero él la miró y luego miró el fuego, diciendo que hay objetos que no deberían quemarse para olvidar, pero que tampoco deberían conservarse como grilletes. Le sacudió todo el polvo al sombrero, lo llevó a la casa principal y lo colgó en el perchero de madera, donde siempre colgaban las mejores monturas. Ya no volvió a ponérselo, pero tampoco lo ocultó en la oscuridad. El gesto fue sencillo, pero Elena comprendió que significaba que él finalmente había dejado de permitir que el pasado dirigiera cada uno de sus pasos. Esa noche se sentaron en el porche trasero. El viento frío del inicio de temporada hacía ondular las hierbas lejanas como olas. Mateo dijo que no tenía promesas hermosas que hacer. Aparte de la verdad de que quería quedarse en Valle Seco, quería ayudar a la señora Inés a levantar el rancho y que, si Elena lo aceptaba, quería despertar cada mañana sabiendo que ella seguía allí. No por compromiso ni por necesitar el nombre de un hombre para refugiarse, sino porque ella realmente lo quería así. Elena escuchó y sintió un nudo en la garganta.
Su vida había escuchado demasiadas promesas vacías, por lo que fue precisamente esa verdad rústica la que hizo vibrar su corazón. Dijo que ya no necesitaba ser salvada, ni quería convertirse en la sombra del pasado de nadie, pero que si él le preguntaba si quería quedarse en este lugar, con él, entre la pradera, el viento frío y los días que seguramente no serían fáciles, entonces la respuesta era sí. Mateo no dijo nada más, solo se inclinó para besarla, lenta y profundamente, como alguien que finalmente cree que no lo echa todo a perder al tocar la felicidad. Ese beso no borró todo el dolor pasado, solo le dio un nuevo significado, suficiente para que las viejas pérdidas ya no fueran una prisión. El invierno de aquel año llegó más suave de lo habitual. En Valle Seco, la gente comenzó a acostumbrarse a ver a Elena sentada llevando los libros junto a la gran ventana por la mañana, y a Mateo pasando por allí para dejarle una taza de café sin necesidad de hablar. La señora Inés no mencionó el tema de la boda de inmediato, pues entendía que hay vínculos que deben crecer desde la paz antes de ser nombrados. Pero al inicio de la primavera, fue ella quien trajo de la iglesia un calendario de festividades y lo dejó silenciosamente sobre la mesa antes de salir, como si no hubiera hecho nada. Elena soltó una carcajada al verlo, una risa tan rara que hizo que toda la cocina se iluminara. Mateo la miró un momento, con una mirada llena de una ternura que antes seguramente sentía que no merecía. No celebraron una gran boda, sin flores ostentosas, sin música estrepitosa. Solo una pequeña ceremonia en la capilla de madera en la colina, con unos pocos peones leales, la señora Inés, el viejo pastor y una mañana llena de sol pálido. Elena vestía un sencillo vestido color crema, arreglado por ella misma, a partir de un viejo vestido de su madre. Y Mateo llevaba una chaqueta oscura, con la cabeza descubierta. Mientras el pastor leía las bendiciones, el viento soplaba por la puerta de la capilla, trayendo el olor a hierba nueva y tierra húmeda. Nadie llevó el sombrero negro aquel día. Quedó colgado en casa como un testimonio del camino recorrido, ya no como una sombra proyectada sobre el presente. Cuando Mateo tomó la mano de Elena para pronunciar sus votos, su voz fue profunda pero firme. Ya no tenía el tono de quien se castiga, sino de quien finalmente cree que la felicidad no es una traición hacia los que se han ido. Después de la ceremonia, regresaron a Valle Seco en el pequeño carro de madera, yendo despacio por la pradera salpicada de flores silvestres de inicio de temporada. Elena se sentó a su lado, con la mano apoyada en la tela que cubría sus rodillas, con el alma tan en paz que casi temía que un movimiento brusco disipara el momento. Pero la paz verdadera no era tan frágil como ella solía pensar. Estaba construida de cosas mucho más sencillas y duraderas, del respeto, de los secretos que se habían atrevido a contar, de la elección de quedarse cuando uno perfectamente podría haberse marchado. Y cuando el atardecer derramó luz dorada sobre el techo de la casa principal de Valle Seco, Elena vio el sombrero negro colgado en la sala, ya no como un signo de pérdida, sino como la prueba de que a veces el amor no llega para borrar la tragedia. Llega para enseñar a las personas a seguir viviendo junto a esa tragedia sin ser devoradas por ella.